Hola, ¿qué tal? Reciban el cordial saludo del profesor William Vegaso Muro. En esta oportunidad vamos a iniciar nuestro primer webinar del año 2018, siendo exactamente las 12 del mediodía con 10 minutos, iniciamos el webinar sobre los bioelementos. Dentro de la unidad número 1 de la área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, CTA, en composición de los seres vivos, estudiamos ahora los bioelementos. ¿A qué se llaman bioelementos o elementos biogénicos? Son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Ya lo mandé. Recién ahorita salí. Decíamos entonces que los bioelementos o elementos biogénicos son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Robert Boyle, entre el año 67 y 1691, fue el primero en establecer el criterio por el que se define un elemento químico. Un elemento químico es una sustancia básica que puede combinarse con otros elementos para formar compuestos y que, por el contrario, no puede descomponerse en una sustancia más simple una vez aislada de un compuesto. Toda sustancia química puede ser descompuesta o dividida en sustancias más simples por medios químicos ordinarios. Los elementos se consideraban sustancias fundamentales, pero hoy se sabe que consisten en una variedad de partículas elementales, tales como los electrones, los protones y neutrones. El concepto actual de elemento químico define un elemento químico es un átomo con características físicas únicas que por tradición se define como aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química en otras más simples. Dmitri Ivanovich Mendeleev, químico ruso conocido sobre todo por haber elaborado la tabla periódica de los elementos químicos. Aquí observamos en este sector la tabla periódica descrita por Mendeleev. Hoy conocemos más elementos químicos, aunque no todos ellos están presentes en la naturaleza. Desde el polonio, elemento 84, hasta el hafnio, elemento 105, son radiactivos y por tanto inestables. En la presente tabla periódica podemos encontrar los elementos clasificados de acuerdo a los grupos que se encuentran en sentido horizontal y a las familias en sentido vertical. En la parte inferior, los elementos lantánidos y actínidos, conocidos también como tierras raras. De todos los elementos que se hallan en la corteza terrestre, solo unos 25 son componentes de los seres vivos. Buenas, profe. Sí, buenos días. Hemos iniciado nuestra clase virtual sobre los bioelementos. Sí, profesor. Cualquier pregunta que tengas a bien formular, la puedes realizar. Estoy aquí atento. Estamos describiendo los elementos y su concepto, acordes con los procesos químicos que se desarrollan en los seres vivos. Estos presentan propiedades físicas y químicas idóneas, como los que observamos en el ejemplo en esta imagen. Dime si me escuchas bien y ves las imágenes que estoy compartiendo. Sí, se escucha bien, profesor. También se ve. Muy bien. Aquí observamos algunos elementos de la tabla periódica con su correspondiente número atómico y su porcentaje de abundancia en la litosfera, hidrosfera o atmósfera. Por ejemplo, el oxígeno, cuyo
símbolo es O y número atómico es el 8, representa el 50% de abundancia en la atmósfera. El silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, sodio, potasio y magnesio son otros elementos químicos cuya geoabundancia se representa en el cuadro también. Los elementos biogenésicos o representativos o elementos primarios son el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el fósforo y el azufre. Hagamos una comparación de la abundancia de los elementos químicos en la atmósfera, en la litosfera y en la biosfera. Por ejemplo, el elemento más abundante en la atmósfera es el gas nitrógeno, con el 78%, seguido del oxígeno con un 21% y el carbono con un 0,3%. Pero profesor, si en caso, digamos, de que hay mucha contaminación, ¿cuál aumentaría? En el caso de la contaminación, lo que aumenta son los gases de efecto invernadero, los derivados del carbono como el dióxido de carbono o CO2, el gas metano, CH4, emitidos por la fertilización orgánica, la agroindustria y el parque automotor. Estos gases de efecto invernadero son los que provocan mayormente la contaminación y se puede manifestar en el calentamiento global y en el cambio climático. Ah, Estamos haciendo un estudio de aquellos elementos presentes en la litosfera cuyos porcentajes son mínimos. Y en la biosfera, es decir, aquellos que componen la esfera de la vida, generalmente todos aquellos elementos derivados del carbono. Clasificación de los bioelementos. Atendiendo a su abundancia, no a su importancia, los bioelementos se pueden agrupar en 3 categorías: bioelementos primarios o mayoritarios, bioelementos secundarios y los oligoelementos. Los elementos mayoritarios constituyen el 95% de la masa total. Son derivados del hidrógeno, como observamos en la tabla periódica, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Ellos son los que más abundan y todos los que derivan de estos elementos considerados bioelementos o primarios. sea, sin esos oxígeno ni hidrógeno no se puede formar la atmósfera, nada de eso, profesor. Afirmativo, afirmativo, inclusive del carbono o del nitrógeno. La mayoría de seres vivos derivan o tienen en su composición la participación de estos 4 elementos, llamados elementos mayoritarios también. Ok. Los elementos primarios, como podemos observar en este cuadro, abundan en porcentaje el oxígeno en un 62%, seguidos del carbono con un 20%, hidrógeno 10%, nitrógeno 3% y otros elementos o trazas de ellos en un 5%. El carbono, a causa de la configuración tetraédrica, es decir, tiene 4 enlaces, el carbono, los diferentes tipos de moléculas orgánicas tienen estructuras tridimensionales diferentes. Esta conformación espacial es responsable de su actividad biológica y por lo tanto de su abundancia en la naturaleza. El carbono, cuyo número atómico es 6, su distribución electrónica 2s2, 2p2 y cuyo peso atómico de 12, es un elemento primario. Los enlaces entre los átomos de carbono pueden ser simples, dobles o triples, como se observa en la imagen. ¿Cómo sería dobles? No entiendo esa parte. Dobles es cuando cada átomo se enlaza mediante 2 valencias o 2 enlaces a otro átomo. Observa la imagen que estoy señalando en donde el carbono se une mediante 2 enlaces. A eso se denomina doble. Si fuera simple, solamente se uniría por un enlace. O si fuera triple, se requieren 3 enlaces para unir la molécula. Mm.
Ok. La combinación es de átomos de carbono entre sí o con otros elementos como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, etcétera, permite la aparición de una gran variedad de grupos funcionales que dan lugar a las diferentes familias de moléculas orgánicas. Así tenemos, por ejemplo, en los alcanos, cuyo tipo de enlace es bien sencillo, es decir, el carbono se une con otro carbono mediante un enlace. El más sencillo es el metano. Los 4 enlaces del carbono necesitan de otros 4 átomos, que pueden ser hidrógenos, para formarlo. Se requiere entonces un solo carbono. Y su prefijo MEP significa 1. Cuando se requieren 2 carbonos, como vemos en el ejemplo, el nombre es etano si se trata de un enlace simple. Si fuera un enlace doble, se llama eteno. Y si es un enlace triple, se llama etino. Dependiendo del tipo de enlace, los elementos pueden formar compuestos: alcano, alqueno o alquino. Si se requieren 3 carbonos en el enlace simple, se llama propano. Si estos 3 carbonos presentan un enlace doble, se denomina el compuesto propeno. Pero si los 3 carbonos, uno de ellos, se une con enlace triple, el compuesto recibe el nombre de propino. Y así sucesivamente. Es importante saber que los prefijos griegos que se utilizan a partir de 5 átomos de carbono son ex para 6, ep para 7, ot para 8, non para 9 y dec para 10. Mm. Los grupos funcionales derivados de los elementos primarios, OH es el grupo que identifica a los alcoholes y su grupo funcional se llama hidroxilo. El siguiente grupo funcional es carbonilo, carboxilo, amino y sulfidrilo. Los grupos funcionales polares son solubles en aguas o hidrófilos. Los grupos funcionales no polares son insolubles o hidrófobos, como los que observamos en el ejemplo: radical alquílico, etilénico o fenilo. La siguiente clasificación alude, como hemos mencionado, a los alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos y aminas. El siguiente elemento primario es el oxígeno, cuyo número atómico es el 8 y cuyo peso 15,9. El símbolo O alude al oxígeno y su estructura o distribución principal es 2s2 y 2p4. El oxígeno es uno de los elementos más abundantes. Su número atómico presenta 8 protones en su núcleo. El oxígeno forma una molécula, es decir, se representa como O2, u oxígeno molecular, 2 átomos de oxígeno. Corresponde a un gas incoloro a temperaturas y presiones normales. El oxígeno es muy reactivo, por lo que sus átomos están incorporados en muchos compuestos químicos comunes, como el caso del agua, H2O, el dióxido de carbono, CO2, el monóxido de carbono, CO, los óxidos de azufre, CO2 y CO3. Y O los sea, es óxidos decir, de nitrógeno, NO y NO2. Sí, ¿hay alguna pregunta? es decir de que el agua, el carbono, el monóxido de carbono, todo contiene oxígeno. Afirmativo, siendo esta sustancia o este elemento muy reactivo, formando con otro gas que es el hidrógeno, ambos forman una molécula del agua. Con el carbono forma el dióxido de carbono. Con el azufre forma el anhidrido sulfuroso o el anhidrido sulfúrico. Esos son los compuestos que presenta el oxígeno. En el caso del nitrógeno, cuyo símbolo es N, número atómico 7 y el peso es 14, su representación química y su distribución 2s2 y 2p3.
El nitrógeno es el elemento más abundante. Presenta el número atómico 7, porque tiene 7 protones en su núcleo. El nitrógeno molecular N2 es un compuesto químico muy común en el que dos átomos de nitrógeno están estrechamente unidos. Aquí en la representación observamos los enlaces que forma el nitrógeno. El nitrógeno molecular no tiene color ni olor y es un gas inerte a temperatura y presiones normales, y es el gas más abundante en la atmósfera. Finalmente, el hidrógeno, cuyo símbolo es H, número atómico 1, peso atómico 1,0 y su distribución 1s. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. En condiciones normales es un gas incoloro, inodoro e insípido, compuesto de moléculas diatómicas. Significa que se unen de a dos. Por eso la representación H2. El átomo de hidrógeno consta de un núcleo de unidad de carga positiva y un solo electrón. Por eso su valencia es +1. Es uno de los constituyentes principales del agua y de toda la materia orgánica. Está distribuido de manera amplia, no solo en la Tierra, sino en todo el universo. ¿Cuál es tu nombre? Creo que no te lo he preguntado. Mi nombre es Daniel Aira del Salón Tercero A. Muy bien, Daniel. Muy bien por tu asistencia. Vamos a considerarlo dentro del área, dentro del rubro de las evaluaciones. Las propiedades físico-químicas que los hacen idóneos para la vida son las siguientes. Forman entre ellos enlaces covalentes compartiendo electrones. El carbono, el nitrógeno y el oxígeno pueden compartir más de un par de electrones formando enlaces dobles y triples, lo cual les dota de una gran versatilidad para el enlace químico. Son los elementos más ligeros con capacidad de formar enlace covalente, por lo que dichos enlaces son muy estables. Permíteme unos segundos que ahorita regreso. Un poco de agua. Bien, continuamos. Los otros elementos secundarios, como el azufre, cuyo símbolo es S, el fósforo, cuyo símbolo es P, magnesio, Mg, calcio, Ca, sodio, Na, potasio, K, y cloro, Cl, los encontramos formando parte de todos los seres vivos en una proporción de 4,5%. En el caso del azufre y del fósforo, en algunas clasificaciones los consideran bioelementos primarios, debido a su importancia en las moléculas biológicas. Son elementos secundarios porque participan en menor proporción dentro de la estructura de los seres vivos, a saber, azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. El calcio y el potasio también es esencial para nosotros, nuestro organismo, también sería, ¿no, profesor? Afirmativo. El azufre se encuentra en dos aminoácidos, la cisteína y la metionina. Los aminoácidos esenciales forman parte de la estructura molecular y son necesarios para que el organismo mantenga su equilibrio. Dichos aminoácidos pueden ser sintetizados cuando consumimos alimentos o medicinas. Estos se encuentran presentes en todas las proteínas, también en algunas sustancias como el coenzima A. El fósforo forma parte de los nucleótidos, es decir, dentro de la estructura del ADN hallamos fósforo. Son compuestos que forman los ácidos nucleicos, por ejemplo, el ADN, el ARN.
Forman parte de coenzimas y otras moléculas como fosfolípidos, sustancias fundamentales de las membranas celulares. También forma parte de los fosfatos, sales minerales abundantes en los seres vivos. En el caso del magnesio, este forma parte de la molécula de clorofila, encargada de realizar la fotosíntesis en los vegetales. En forma iónica, actúa como catalizador, junto con las enzimas, en muchas reacciones químicas del organismo. Sobre el calcio, es un mineral que forma parte de los carbonatos de calcio de estructuras esqueléticas. En otras palabras, nuestros huesos necesitan obtener este mineral de varias fuentes alimenticias, tales como la leche y sus derivados. En forma iónica, el calcio interviene en la contracción muscular, coagulación sanguínea y transmisión del impulso nervioso. Sodio es un catión, es decir, pierde un electrón y en ese caso se convierte en un ion positivo. Este catión sodio es abundante en el medio extracelular, en el plasma sanguíneo y en el citoplasma. Es necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. El potasio es el catión más abundante en el interior de las células, necesario para la conducción nerviosa y también la contracción muscular. Cloro es un anión más frecuente, necesario para mantener el balance de agua en la sangre y fluido intersticial. Oligoelementos. Se llaman así al conjunto de elementos químicos que están presentes en los organismos en forma escasa, pero que son indispensables para el desarrollo, tales como el cromo, hierro, zinc, boro, cobalto, cobre, estaño, silicio, entre otros. Se han aislado unos 60 oligoelementos en los seres vivos, pero solamente 14 de ellos pueden considerarse comunes. Repetimos entonces los antes mencionados: hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. Estos representan apenas el 0,5% de los oligoelementos presentes en los seres vivos. El hierro es fundamental para la síntesis de la clorofila. Es un catalizador en reacciones químicas y forma parte de citocromos, que intervienen en la respiración celular, y en la hemoglobina, encargada de transportar el oxígeno. Además, la hemoglobina, cuya composición química lleva presente el hierro, le da el color rojo característico a la sangre en los mamíferos. El manganeso interviene en la fotólisis del agua, durante el proceso de la fotosíntesis en las plantas. El yodo es necesario para la síntesis de la tiroxina, hormona que interviene en el metabolismo. Flúor forma parte del esmalte dentario y de los huesos. Cobalto forma parte de la vitamina B12, necesaria para la síntesis de hemoglobina. Silicio proporciona resistencia al tejido conjuntivo, endurece tejidos vegetales como en las gramíneas. El cromo interviene junto a la insulina en la regulación de glucosa en sangre. El zinc actúa como catalizador en muchas reacciones del organismo. Litio actúa sobre neurotransmisores y la permeabilidad celular. En dosis adecuadas puede prevenir estados de depresiones. Y finalmente, el último oligoelemento es el molibdeno. Forma parte de las enzimas vegetales que actúan en la reducción de los nitratos por parte de las plantas. La Profesor, o sea, es composición decir que el flúor estaría dentro de la pasta dental. afirmativo, y es por eso que se utiliza para prevenir las caries y endurecer el esmalte dentario. Esa es la razón, Mm, para prevenir las caries sobre todo. Inclusive en muchas partes del mundo
en algunos países de Europa, se disuelve flúor en el agua potable para que las personas cuando se cepillen los dientes obtengan una dosis diaria de flúor. Ah, ya, ok, profesor. Composición de bioelementos de 3 organismos representativos. En humanos, en la alfalfa y en una bacteria observamos que intervienen tanto elementos biogenésicos o primarios y elementos secundarios. En esa tabla comparativa podemos observar. Antes de concluir, podemos confirmar que los bioelementos asociados entre sí mediante enlaces químicos, preferentemente covalentes, nos proporcionan una enorme diversidad de biomoléculas. ¿Cuántas biomoléculas o elementos químicos existen? Existen más de 30 millones de elementos, sencillamente por el tipo de enlace que presentan. Este tipo de enlace le da una gran diversidad a las biomoléculas, tanto así que supera en número a los 30 millones los elementos compuestos que se estudian, y estos siguen aumentando, únicamente que forman parte de los seres vivos. Mm, Esta presentación no es más que un resumen del tema tratado. Para obtener una información detallada es recomendable el uso de algunos de los excelentes manuales de biología que existen en la mayoría de las bibliotecas. Esta presentación ha sido tomada de SlideShare, el sitio en donde nosotros hemos obtenido la información. ah, ok, profesor. Profesor, Sí, adelante. yo le tenía, ¿cómo se llama? El año pasado creo que yo le había comentado sobre una manera nueva de, digamos, comunicarse, pero un poco más actual. Mm, Se llamaba, mi presentación era Discord, que el año pasado les había presentado. Y es muy eficaz, no sé si usted lo quiera ver. Excelente. Entonces las vas a compartir en clase para conocer un poco más de ese tipo de presentación. Hemos Mm, posteado el enlace en el área CTA a las 12:15. De todas maneras, esto queda grabado para quienes deseen revisar la presentación que estamos compartiendo en el área de CTA. ya, ok, profesor. Hasta luego. Muy bien, hoy día, sábado 17 de marzo, siendo las 12:40 del mediodía, vamos cerrando nuestra clase virtual o webinar del día de hoy sobre los bioelementos. Agradecemos la participación de Daniel Aira, del tercer grado A. Hasta la próxima clase.